Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo nuevamente continuar con la prédica del Evangelio del Reino con el tema el culto y la adoración a María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Y como siempre, inicio las prédicas con el Padre Nuestro, que fue la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. También vamos a leer el Salmo 115 y le solicito, hermanos, que lo escuchen con toda atención, porque ahí está un mensaje de temas que hemos tocado y permanentemente recordamos en estas prédicas. El Salmo 115 se titula Dios y los ídolos. Y dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. También, hermanos, vamos a entonar una alabanza que es muy expresiva en relación a con lo que uno venía creyendo y haciendo, y el cambio que obviamente opera en nuestras vidas cuando conocemos la palabra del Evangelio del Reino, cuando conocemos a Jesucristo, cuando tenemos revelación de su palabra. La alabanza se llama Mundo Malo, que dice: yo vengo de allá
de ese mundo malo. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a beber, en ese mundo malo. Yo vengo de allá, de cometer pecado. Allá aprendí a robar, allá aprendí a engañar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús de espinas coronado. En su cuerpo le miré la herida en un costado. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Yo vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a beber, en ese mundo malo. Yo vengo de allá, de cometer pecado. Allá aprendí a robar, allá aprendí a engañar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús de espinas coronado. En su cuerpo le miré la herida en un costado. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, hoy, como decía, puedo continuar predicando el evangelio del reino, el evangelio de la salvación por gracia, que es por medio de la fe en Jesucristo. Al comienzo voy a tratar de hacerme entender, y bueno, durante toda la prédica, pero este es un punto aparte del tema del culto a María. Y voy a tratar de hacerme entender lo mejor que pueda, a ver si poniendo a vosotros un ejemplo, primero visto desde el punto material y ahí mismo el mismo ejemplo desde el punto de vista espiritual, a ver si me hago entender de cómo se puede y se debe enfocar la Biblia, no con los ojos de la carne, con estas albóndigas de carne, no, sino con los ojos del Espíritu, que es como ha de interpretarse la palabra de Dios, en el Espíritu. Entonces miremos esto. Recordemos que cuando Jesús llegó a Gádara, o a Gadara, allá se encontró con unos endemoniados que en Mateo y en Marcos se llaman los endemoniados gadarenos. Y que cuando Jesús estaba tratando de expulsarle los demonios, viendo que no querían salir, porque uno de ellos le dijo: hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Él les preguntó al endemoniado: ¿cómo te llamas? El endemoniado respondió diciendo: Legión, Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir, que ya sabemos que la legión, tanto en la Biblia como en el diccionario,
significa multitud. Es decir, los demonios son miles de millones. Y por eso es que de Satanás se dice que es el hombre de las 1000 caras, porque se presenta como hermano, como esposo, como amigo, como vecino, como tío, como primo, de todas maneras. Ataca a Satanás con los espíritus de la avaricia, de la envidia, del odio, del engaño, la traición, el homicidio, el hurto. Todos esos son demonios que a través de los que les sirven, se ataca con ellos a los hombres que creen en Dios. El ataque es espiritual, hermanos. Por eso es que en la Biblia hay que interpretarla espiritualmente, porque no es de interpretación privada. Entonces, como el diablo tiene a su servicio esa multitud, esa legión de demonios que sirven para atacar al hombre y alejarlo de la presencia de Dios para que no hereden su reino, tal y como está escrito en la primera de Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Ahí entonces es donde nosotros hoy, o particularmente el predicador hoy, va a plantearle a cada uno de ustedes, por vía de ejemplo, lo siguiente. Esa multitud de demonios cava un abismo bien grande, para que la mayor parte de las personas caigan en el hoyo. Y muchos somos los que caemos en él. Muchos somos los que llegamos a las profundidades del hoyo, que nos revolcamos en el pecado, que hacemos la maldad, que pecamos abundantemente. Yo siempre he confesado que he sido un pecador consuetudinario y que Dios tuvo misericordia de mí. Me dio entendimiento y conocimiento para sacarme del hoyo. Y aún no soy perfecto y aún no camino en santidad. Trato de pecar lo menos que pueda, porque ya lo sabemos, el hombre peca hasta con el pensamiento. Y ninguno es santo sino Dios. Y eso de que el Santo Padre, mentira, porque el único santo es Dios. Amén. Claro que así como muchos hemos caído en el hoyo, hay unos que se quedan allá, no salen de ahí, pero muchos también por la misericordia de Dios alcanzamos la salida, porque Dios, a través de su palabra, a través del evangelio del reino, nos da a conocer el camino y la verdad y la vida, que es Jesucristo, como dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando ya uno conoce a Jesucristo, cuando conoce su palabra o empieza a conocerla, es cuando estás empezando a salir del hoyo que Satanás cavó para ti y para los demás que están en él. Esto es una trampa espiritual, es una trampa mortal, es una telaraña del engaño lo que él teje. Ese es el hoyo, la telaraña del engaño, para que tú, como son mentiras con apariencia de verdad e introducidas de manera sutil, con apariencia de verdad, las personas creen, pero no, resulta que están entrando al hoyo, o ya están en el hoyo. Entonces, cuando Dios nos
abre los ojos del Espíritu y nos da los oídos del entendimiento, empezamos a salir del abismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Salir corriendo y montarnos en una atalaya, que puede ser una torre, espiritualmente hablando, no en una torre de esas de electricidad ni nada, no, en una torre que la cúspide es Jesucristo. Y cuando ya conocemos la palabra de Cristo, nos ponemos a visorar lo que viene. Y entonces, ya conociendo la palabra de Dios, servimos de estafeta o de avisadores para decirle a los demás el hoyo en el que estábamos, del que hemos salido por obra y gracia de Dios nuestro Señor Jesucristo, para que los que están en Él salgan también o escuchen y procuren salir de Él. Esa es la tarea, esa es la misión que nosotros tenemos. Así como fuimos arrebatados de la mano de Satanás, predicarle al mundo para que los demás también se zafen de las cadenas que los atan al diablo. ¿Para qué? Para que no permanezcan en el hoyo y se vayan rápido de ahí. Entonces, esa telaraña es la que nosotros hemos venido desentrañando. Pero el avisarle a la humanidad que está metida en una red del engaño, que es una trampa mortal, es nuestra obligación, es la misión de nosotros los testigos de Dios nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice en Hechos 1:8, cuando dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esto fuera lo último de la tierra, aquí estamos también, los testigos de Jesucristo, predicando su palabra y alertando a toda la humanidad de que hay una red de engaño, de que hay una trampa mortal en la que estamos metidos y que hay que saber cuál es para poder salir de ella. Ahora, sabiendo nosotros que el diablo tiene enredada a la mayoría de la humanidad en esa telaraña del engaño espiritual, lo correcto, lo lógico, lo normal y lo obligatorio para cada uno de nosotros es que tenemos que advertir con tiempo a nuestros hermanos, que es toda la humanidad, para que seáis conocedores de cuál es la trampa mortal que Satanás nos tiene preparada desde el comienzo de los siglos. De ahí que nuestra misión es encargarnos con todo nuestro empeño de desvirtuar con fundamentos en las sagradas escrituras esa telaraña del engaño y desarmar la trampa mortal, porque es como una trampa para cazar ratones. Tú tienes que armarla primero, pero si tú quieres que el ratón salga de ahí, tienes que desarmar la trampa. Espiritualmente funciona igual. El diablo prepara su trampa, Dios la desarma y nos pone a nosotros a lograr que otros también la puedan desarmar para no permanecer con la trampa al cuello. Entonces, ahí nosotros vamos demostrando con lo que hemos predicado que debemos creer nada más en Dios, que hay un solo Dios, que la teoría trinitaria, acuérdense que le hemos predicado el origen de la Trinidad,
que esa fue adoptada por la Católica Romana en el año 325 en el Concilio de Nicea. Eso no es bíblico. En la Biblia dice que Dios es uno solo. Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le preguntó y le dijo: muéstranos al Padre y basta. Jesucristo le respondió y le dijo: tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Desde ahora te digo que el Padre está en mí y yo en él, el Padre y yo, uno solo somos. Amén. Esto no es producto de la imaginación del predicador ni del hombre. Esto es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Imaginación del hombre es decir que hay una Trinidad, que el Padre no es de la misma sustancia del Hijo, que el Hijo no es consustancial con el Espíritu Santo y que por lo tanto son tres en uno, como si se tratara de un aceite para máquinas de coser. Eso sí es la imaginación del hombre. Pero lo que está escrito en la Biblia es que Dios es uno solo. Entonces, ante el conocimiento que Dios nos da, nosotros tenemos que desvirtuar esa teoría trinitaria y demostrar con fundamento en la Biblia que Dios es uno y nadie más. Yo, Jehová, y mi gloria no se la daré a otro. Así dice Jehová de los ejércitos. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de desenmascarar y desnudar las mentiras que le han inculcado a la humanidad en la mente, que es la que los tiene desviadas de la palabra de Dios. Ya con el solo decir que Dios son tres, pero uno solo, sabiendo que Dios es uno solo, esa mentira hay que desenmascararla. ¿Por qué? Porque es imaginación de hombres. ¿Y por qué? Porque la adoración de María, de esas imágenes, es un culto a los demonios. Así lo dice en la primera de Corintios, capítulo 10, 14 al 22. Que lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican y no a Dios. Entonces, esa adoración de imágenes de yeso, de palo, de piedra y de metal es un pecado de muerte eterna, porque Dios lo prohibió desde el principio en Éxodo 20 del 1 al 6. No te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero a nosotros nos enseñaron no a inclinarnos, sino a arrodillarnos, a adorarlas, a rezarle, porque eso cuando le adoras a una estatua no es oración, es un rezo, de eso que usan los brujos, los chamanes, las brujas. Nos enseñaron a rezarle a las estatuas y a pedirle milagros y a pedirle todo lo que al hombre, cuando está en la idolatría, se le ocurre. Entonces también hemos dicho que el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es en el nombre de la Trinidad. Es en el nombre de Jesús, porque así dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso también dijimos con fundamento en la Biblia que el bautismo no es para los niños, no es para los menores de edad.
El bautismo es para el pecador que se arrepiente porque es consciente de que ha pecado. Y un niño de 6 meses, de 1 año, de 3 años no tiene conciencia siquiera de quién es. Mucho menos conoce el pecado. No tiene de qué arrepentirse. Y no es para bautizarlo a esa edad. Es el hombre maduro, adulto, ya de 18 hacia arriba, que tiene conciencia de lo que es pecado. Si se arrepiente, bautícese, pero que lo elija él. No que los padres lo lleven cargado a los 3 meses y a ponerle un remojo en el agua en la cabeza, porque no invocan sobre él el nombre de Dios, sino el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya sabemos que el Padre no es nombre, que el Hijo no es nombre y que el Espíritu Santo no es nombre, que el nombre es Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que está escrito. Entonces, hay que ir poco a poco soltando esas ataduras que nos amarran a la telaraña del engaño que han tejido los obreros fraudulentos que les sirven al contrario. También hemos dicho, con razón bíblica e histórica, que el culto a María es la prolongación del culto de Semiramis, la diosa madre de Babilonia, esposa de Nimrod y madre de Tamuz. Lo hemos explicado en prédicas anteriores de cómo esa creencia de la diosa que surgió allá después de la Torre de Babel en Babilonia se extendió al mundo y principalmente a Roma. Y todas esas diosas que eran pintadas o esculpidas con niños en las manos, en sus brazos, fueron cambiando de nombre en cada uno de los países a donde se adoptaba semejante creencia pagana. Y que la católica la adoptó, pero ya no con el nombre de Semiramis, sino de María. Toda esa telaraña del engaño es la que yo viví, sentí en carne propia y hasta me hicieron creer en eso. Pero si Dios me habla a través de su palabra y me demuestra bíblicamente que estaba en el error, que estaba en el hoyo, que estaba en el abismo y me sacó de ahí, mi obligación espiritual, humana, con el prójimo y con mis semejantes, es decirle lo que Dios me enseñó, para que también salgan del error, se desenreden de la telaraña del engaño y no sigan cayendo en la trampa mortal que nos tejió Satanás a través de los obreros que le sirven. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Yo lo siento así desde hace años. Desenmascarar y desnudar la sarta de mentiras que me hicieron creer, porque en ella tienen en el hoyo a mucha humanidad, a mucha humanidad. Y uno tiene que advertirle a las personas. Las personas son quienes tienen que decidir a quién oyen, a quién escuchan, a quién atienden, si al hombre o a Dios. Nosotros y mi casa seguiremos creyendo en Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 21. Porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 19 al 21. Entonces, con esa trampa mortal, ¿qué logra el enemigo? Que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el demonio, ¿qué logra? Apartarnos de Dios. Ponernos a creer en Juan, en Nepomuceno, en Francisco, en Marta, en Berta, en Carmen, en Chiquinquirá y en Guadalupe. Pero que no creamos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Así como está escrito en Filipenses 2, 5 al 11. Hermanos míos, hermanas mías, amigos y amigas mías, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay más. No hay otro Dios como Él. No lo hay ni lo habrá. Dejarnos enredar en esa telaraña de mentiras. No que María, que Guadalupe, que Chiquinquirá. No que Pedro, que Pablo, que Juan, que Francisco. No. No, porque es una sarta de mentiras. Es una trampa mortal, es una telaraña espiritual del engaño. Ahí vamos corriendo a la perdición y a caer en el abismo de por vida. Hagámonos de la cuerda, subamos y salgamos del hoyo con la cuerda que nos tiende Jesucristo a través de su palabra. Él es quien nos puede sacar de ahí, nadie más. Predicador, usted puede instruir por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha enseñado. Pero el trabajo lo hace Dios, la obra la hace Dios. Pero también tiene que haber en ti el deseo de saber, de conocer a Dios en espíritu y en verdad. No mirando un muñeco de palo, no. En espíritu y en verdad, internamente. Ahí es donde Dios quiere posar. Porque dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En nosotros somos el templo de Dios. Y es aquí donde Él debe morar, donde Él mora. No allá en esos muñecos de palo que el hombre hace en su taller de carpintería. Bendito el Señor, hermanos míos. Bendito el Señor. Pero todo esto de la idolatría, la apostasía, el engaño, la mentira, todo esto había sido profetizado en Jeremías, en Isaías, en todos los profetas. Y desde el Antiguo Testamento se viene diciendo que el hombre se corrompería, como se corrompió la iglesia primitiva. Y todo esto se ha cumplido y se está cumpliendo. Que en los postreros tiempos, la iglesia primitiva, que una vez rechazaba la idolatría de muñecos, se pervertiría y aceptaría a las diosas y dioses paganos del mundo. Se volvería criminal, como se volvió criminal en la Inquisición y en las cruzadas, que todas fueron ordenadas por los papas. Esa es la historia real, no la mentirosa que nos enseñan o que nos ocultan. Se volvió criminal en la Inquisición y en las cruzadas, que todas fueron ordenadas por los papas.
Porque todo lo que sucedió también en el siglo de hierro y en la época del oscurantismo es obra de esa secta religiosa, que no cristiana. Y ahora saltan a la vista muchos más hechos que nos demuestran que es una cueva del diablo, que no está Dios presente en ella. Porque Jesucristo dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no como hacen ellos: dejad que los niños vengan a mí para yo violarlos. Porque de pederastia está inundada desde los primeros cimientos de la organización religiosa. Violan niños, es un antro de prostitución grande, reina el homosexualismo y el lesbianismo, y la pederastia ni se diga. Eso no puede ser obra de Dios. Eso no puede ser obra de Dios. Lavar dineros de la mafia, el escándalo del Banco Ambrosiano, que es el Banco del Vaticano, participar directamente en política y no en cultivar el espíritu de los hombres para llegar a Dios, que debería ser la misión de cualquier secta, iglesia, templo, como le quieran llamar, que obedezca la palabra de Dios. El Dios manda enseñar, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. No las mentiras que se te ocurran a ti en la cabeza, no. El evangelio a toda criatura. Y todas estas son verdades. Unas más antiguas, otras más cercanas y otras actuales. Pero es que aquí no estamos diciendo mentiras. Hay mucha gente que ha aparecido supuestamente ahorcados porque ellos mismos se suicidaron en los postes, y no. Y en los apartamentos y tampoco. Hay manos detrás de todos esos episodios para esconder escándalos que todavía pondrían mucho más en evidencia la corrupción que reina ahí. Y me preguntarán: ¿por qué solamente dices de esa secta? Porque es la que tiene dominada Colombia, es la que me tenía dominado a mí, es la que tiene bajo su control a 1.700 millones de habitantes. Bendito el Señor. Y ahora lo veremos más adelante, cómo es que arman esa trampa para dominar espiritualmente a tanta humanidad. Entonces, esos jerarcas de la católica romana se han encargado por milenios de enseñarle a la gente el culto y la adoración a María, y adorarla con el pretexto, es que explotan el sentimiento materno y del hijo hacia la madre. Entonces dicen que como ella es la madre de Dios, entre comillas, porque ya sabemos que ella no puede ser madre de Dios porque Dios es primero y último. Entonces dicen que Jesús hace lo que la mamá le dice. Porque ¿qué hijo le niega un favor a su madre? Ahí está el engaño. Eso no es con los ojos de la carne, eso es con los ojos del espíritu. Entonces ahí está la trampa. La gente cree: no, sí, ¿verdad? ¿Quién le va a negar un favor a la mamá? Pero es que esto no es así. No es material, es espiritual el tema. Y por eso la gente cae en el engaño. Pero ya sabemos que en la práctica lo que dice la Biblia son cosas diferentes. Porque cuando le dijeron a Jesús: ahí está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo, Jesús le respondió al que le dijo eso. ¿Qué le respondió? Le dijo: ¿quién es mi madre o quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que están aquí y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces él no hacía lo que la mamá le pedía. Y ahora lo vamos a ver porque queda más concreto todavía
cuando se celebraron las bodas de Caná. Bendito el Señor. Entonces, ya sabemos que María es hija de Dios, que ella misma se humilló ante el Señor y dijo que has tenido compasión o misericordia de tu sierva. Pero también nos han dicho a nosotros entonces que María, como es la madre de Dios, es intercesora, que lo que le pidamos a ella, Dios lo hace porque ella es la mamá y Jesús hace todo lo que la mamá le dice o le pide. Entonces, ¿qué hace la gente? Cree en María, pero no cree en Jesús. Y creen que María es mediadora y que es intercesora, y eso es falso. Porque ¿qué dice en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más nadie que pueda interceder ni que pueda mediar por nosotros ante Dios. Y mucho menos los muñecos que ellos hacen diciendo que son santos y santas. Tampoco. Eso no tienen ni vida. Lo acabamos de leer en el Salmo 115. Tienen ojos y no ven. Tienen nariz y no huelen. Tienen orejas y no oyen. Tienen boca y no hablan por su garganta. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. ¿Qué puede hacer un muñeco de eso por nosotros? No, que ellos representan a San Bartolomé. Y San Bartolomé, cuando nosotros lo beatificamos y canonizamos, inmediatamente sale a trabajar al lado de Dios. ¡Falso! Esa es la red del engaño. La estafa más grande que espiritualmente se le puede hacer al hombre. La trampa mortal en la que nos han hecho caer en una sarta de mentiras. Entonces, ¿cómo no destapar esa olla podrida espiritualmente? Si la Biblia lo que dice es que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo van a ellos a decir que todo lo que ellos beatifican y canonizan también son mediadores? Porque a ellos les da la gana, porque en su imaginación perversa así se lo inculcan a la gente desde niños. Hermanos, no seamos tontos. Averigüemos, leamos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Hemos sido víctimas, pero podemos dejar de serlo. Solo con leer, solo con pedirle a Dios que nos dio revelación. Por eso cuando Dios me dio a mí entendimiento, yo salí huyendo despavoridamente de allá. Porque entendí que había sido víctima de una estafa espiritual enorme. Y no quiero que mis hermanos, que por alguna circunstancia, o por flojera, por negligencia, por pernicia, por omisión, no quieren leer la Biblia. Porque ¿qué? ¿Cómo así que yo prefiero primero leer a Condorito? Bueno, yo a Condorito lo leí también, pero la Biblia está por encima de cualquier otro libro en el mundo. Y así sea que no sientas la necesidad espiritual, por lo menos por cultura general debes leerlo. Porque tú qué sabes si leyéndolo Dios te habla y se te revela. Y si tú se lo pides de corazón, con fe, con mucha más razón Dios puede revelársete. Bendito el Señor. De manera, hermanos, que ese engaño demoníaco nosotros tenemos que rechazarlo. Tenemos que desenmascararlo. Estamos obligados a desnudarlo. Porque no proviene de Dios. Sabemos que es la serpiente antigua la que está detrás de todo eso. Por eso que la gente sale con unas tonterías, por decirlo menos, que de pronto en un barrio, en Barranquilla, en Bogotá o cualquier parte del mundo, sale diciendo una señora, por ejemplo, o un caballero, que estaba tomándose un tinto
y revolvió el tinto, y cuando volteó el vaso, ahí estaba la imagen de María, o ahí estaba la imagen de Jesús. Hombre, no, por favor, eso es una ofensa al intelecto. Puede que cualquier figura se forme, lógico. Puede ser de una paloma, si tú le metes mente. Pero eso que puede. Entonces la gente va a ver el vaso o al pocillo de tinto y hacen oraciones y le prenden velas y le oran a la imagen que está en el asiento del tinto. Bendito sea el Señor. Yo siempre he dicho, y me perdonan, no quiero ofender a nadie, Isaías 44, 9 al 20 dice: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y trata al idólatra de insensato, pero es que en ocasiones como esta del pocillo de tinto, ya el hombre está rayando en la estupidez. Bendito el Señor, bendito el Señor. Entonces, claro, cuando dicen que se apareció en un palo de mango allá en la pared de la casa de un vecino, o que hay otra figura ahí en el colegio de no sé qué misericordia, entonces, claro, ellos callan y dicen que ellos ni dicen que no, ni dicen que sí. Se lavan las manos como Pilato, pero dejan el manto de la duda encima de la mentira para que la gente ignorante crea que es verdad que María o Jesús se apareció en la pared de un colegio. ¿Cuándo? Señor Dios mío, perdónanos y perdónaslo por tantas ofensas que a diario te hacemos, Padre Santo. Así nos engaña inmisericordiamente a las personas. Bendito sea el Señor. Dios, nuestro Señor Jesucristo, salve la vida de todos nosotros que creemos en ti. Oremos por quienes están padeciendo esta pandemia mortal. Que Dios le dé revelación y vida eterna. Que les dé salvación, que los sane. Pero lo tenemos que hacer con la mente y con el corazón lleno de fe, no con un muñeco de yeso al frente. En espíritu y en verdad es como se cree en Dios. Bendito el Señor. Órale a Dios. Órale a Dios. Fedra, estoy sin intenciones de nada. Fedra Pérez, estoy sin intenciones de nada, pero veo tu mensaje. Dobla rodilla y pídele a Jesucristo que sane a tu papá, al papá de tus hijos, perdón. Bendito sea el Señor y que Dios nuestro Señor Jesucristo le restaure la salud. Gloria al Señor. O sea, todo lo que hemos predicado, hermanos, tiene asidero bíblico. Aquí no estamos inventando religiones, ni estamos inventando catecismos, ni dogmas. No. Aquí lo que estamos haciendo es predicar limpiamente la palabra de Dios. Pero con respecto al poder que María ejerce en Jesús para ser su madre, yo les dije que íbamos a llegar a este tema, que es las bodas que se celebran en Caná. Que es cuando Juan relata en el capítulo 2 del 1 al 12, cuando dice las bodas de Caná, para que vean que Jesús no hace lo que María dice ni lo que ella le pide. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced lo que él os dijere.
No lo que yo le pida ni lo que yo le diga, haced lo que Él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua ya vino, sin saber él de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, has servido el mejor vino de último. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Es decir, están hablando de la madre carnal de Jesús. Están hablando de sus hermanos carnales, hijos de María con José, y de sus discípulos, para repetir que es totalmente diferente lo que dice la Biblia a lo que sostiene la secta católica de que María permaneció virgen después del parto de Jesucristo, porque aquí están hablando de los hermanos de Jesús otra vez. No es la primera ni la única, varias veces se habla de ellos como los hermanos de Jesús, obviamente los hijos de José y María. Entonces, también se demuestra entonces que lo que no era lo que dijera María ni lo que María pidiera, porque era lo que Jesús dijera: haced lo que Él os dijere. Pero viene un tema, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que ya no alcanzo a tocar, porque el tiempo no quiero abusar de él para que se dediquen a hacer sus quehaceres y estar con su familia y todo lo demás. Pero además que por la importancia y la profundidad espiritual que tiene en las almas bajo el dominio de la red del engaño, es tan importante que quiero mostrarles a ustedes cómo se introduce en las personas que siguen a la secta católica. Le meten en la mente que es obligatorio obedecerlos, porque ay del que desobedezca a la Santa Madre, ay del que desobedezca a la Santa Madre. Y esto viene desde la historia antigua. Lo que ellos han hecho con la humanidad es sembrarle en la cabeza que tienen una autoridad espiritual. No dicen que superior a Dios, pero sí igual a Dios. Entonces, con esa falsa autoridad le han hecho creer a la gente que uno no puede ni siquiera discutir lo que un cura diga, o un obispo diga, o un cardenal diga, y menos un papa. Y menos un papa. Porque se inventaron hasta el cuento de la infalibilidad papal, que el papa era infalible. O sí, un dios. No, todo eso es lo que vienen. Y por ser de suma importancia, para que vean cómo arrodillan, cómo esclavizan, cómo dominan espiritualmente a las personas y metiéndoles miedo. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no el miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Pero estos infunden es miedo, terror, muerte, sangre y espada.
Porque acuérdense que esta religión fue impuesta en el mundo a sangre y fuego. Claro, las personas atemorizadas cuando el Papa habla se arrodillan, sabiendo que es otro hombre como nosotros con una sotana larga, pero que ni es Dios ni representa a Dios. A través de las Escrituras no es así. Antes es el contrario a Dios. Y es lo que estamos demostrando en la Sagrada, con base en las Sagradas Escrituras, para que las personas entiendan que ya es tiempo de soltarse de las cadenas que lo esclavizan. Pero ya veremos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde, cuando continúe predicando el tema el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? ¿De qué manera la católica romana impone como dogma de fe todo lo que ellos dicen? Y sin la posibilidad de discutirle ningún católico, sino de someterse a todo lo que ella diga y creerle la sarta de mentira que ella por vía de dogma les impone a los católicos. Bendito sea el Señor, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.